sustentar y explicar lo que hemos realizado alrededor del ciclo en el curso de comunicación, basándonos en el tema de la tasa de suicidios en los jóvenes y adolescentes del Perú. Todo esto se evidencia en nuestro artículo y en este video detallaremos su contenido. Somos el grupo número 5 y lo integramos Cristina Obregón y quien les habla, Luciana Miranda. En primer lugar, hemos decidido abordar esta problemática porque tanto la ideación suicida como los fallecimientos por este han aumentado, sobre todo en la población joven. Por esta razón, quisimos indagar y saber las causas subyacentes de esta problemática, con un enfoque a nivel nacional. Además, buscamos propuestas de solución que puedan resultar pertinentes y efectivas para la promoción de la salud mental, así como la prevención de suicidios en adolescentes y jóvenes. Todos nuestros hallazgos fueron basados en repositorios de universidades peruanas, proyectos a nivel global y periódicos y revistas publicados en Internet. El suicidio es un problema que se suele manifestar diariamente a nivel global y nacional. En el Perú, según el SINADEF, se han registrado más de 6.000 muertes bajo la causal de suicidio en los últimos 10 años. El 31% de esta cifra se concentra en el 2020, 2021 y 2023. Asimismo, según el MINSA, la edad más frecuente de intento de suicidios en mujeres es entre los 10 a 19 años y en varones entre los 20 y 24. En resumen, es más común en mujeres con un 69% y en la etapa de juventud con un 47.3%. De la misma manera, el incremento de muertes por suicidio en la población adolescente, según datos del SINADEF, la tasa de suicidios en adolescentes de 12 a 17 años fue de un 3.6 por 100.000 habitantes, superior a la tasa nacional de 2.2 por 100.000 habitantes. Ante esta situación, el artículo se enfocará en las causas subyacentes y propuestas de solución. De tal modo, se explicarán los factores de la problemática, el crecimiento económico desacelerado y la falta de atención de los padres. Asimismo, se presentará la evaluación de 2 campañas preventivas, lo que no se ve y del Asforo. En primer lugar, sabemos que en la actualidad el Perú está sufriendo una etapa de crecimiento económico desacelerado y un aumento en la tasa de suicidios. Pero, ¿qué relación mantienen ambas problemáticas? Podrá parecer descabellado, pero la pobreza es un factor socioeconómico que conduce a elevar el número de suicidios, sobre todo en países que cuentan con ingresos económicos medianos o bajos. Para ser más precisos, se estimó que el Perú alcanzó un 30% de pobreza en el 2022. Según Javier Herrera, el director de investigación del Instituto de Investigación para el Desarrollo. Y quienes se encuentran en un nivel socioeconómico bajo se ven perjudicados por vivir en condiciones precarias, que afectan tanto su vida laboral como la educativa, ya que reciben una educación escolar y universitaria deficiente, que en un futuro les imposibilita postular a trabajos de buena calidad, acorde a lo mencionado por el Instituto Peruano de Economía. De esta manera, la mayoría consiguen trabajos temporales que demuestran lo acentuado que es la inserción al mercado laboral informal, en donde carecen de estabilidad en su empleo y protección social. Las largas horas de jornada y el sueldo mínimo que reciben son evidencia de la injusta posición en la que se encuentran. De este modo, repercute psicológicamente y se llegan a presentar por la forma en la que viven estos adolescentes y jóvenes, ya sea por explotación en sus trabajos o un evento que se considera incluso traumático, como estar desempleado. Por ejemplo, acorde a la tesis de investigación de Jessica Coronado, pueden presentarse signos de ansiedad, depresión, estrés constante y la ruptura de cualquier vínculo social. Por lo tanto, esto lidera a que la persona tenga múltiples pensamientos intrusivos sobre cometer actos en contra de su persona, con fin de calmar su dolor o acabar con su vida. El suicidio adolescente tiene mayor probabilidad de presentarse si el menor no tiene la suficiente comunicación y confianza con sus padres, ya que no tener en quién apoyarse en momentos difíciles ocasiona que el sentimiento de soledad se presente entre los jóvenes que carecen de atención emocional. Esto puede llevar a una falta de habilidades sociales y aislamiento de sus relaciones sociales, lo que puede aumentar el riesgo de problemas de salud mental y la baja autoestima. Cuando se presenta una baja autoestima, se puede llegar a experimentar sentimientos de insignificancia o falta de valor, lo que aumenta su vulnerabilidad psicológica y el riesgo de problemas de salud mental como depresión, ansiedad, trastornos de apego y problemas de conducta. Además, la falta de un vínculo adecuado con los padres puede aumentar el riesgo que tengan pensamientos suicidas. Estos problemas de salud mental pueden desencadenar esos pensamientos si no se abordan adecuadamente.
pueden llevar a comportamientos autodestructivos, la falta de apoyo emocional y la sensación de desamparo por parte de los padres y la ausencia de alguien que puede brindar ayuda para superar los problemas mentales pueden aumentar la probabilidad de que los jóvenes se sientan como alguien inservible para la sociedad y sin ningún valor ni propósito. En conclusión, la falta de atención emocional de los padres hacia los jóvenes puede ser un factor determinante en el aumento del riesgo de problemas de salud mental y pensamientos suicidas en estos grupos. La sensación de soledad, la falta de habilidades sociales, la baja autoestima y problemas de salud mental son algunos de los efectos de esta falta de atención que puede llevar a consecuencias graves si no se tratan adecuadamente. Por lo tanto, es importante que los padres estén atentos y presentes emocionalmente en la vida de sus hijos, fomentando una comunicación abierta y un vínculo afectivo saludable. Por otro lado, la campaña que escogí es The Last Photo, que fue lanzada en junio del año 2022. Este proyecto es efectivo ya que ayuda a la prevención y a la estigmatización de y logra normalizar la importancia de la salud mental, que contribuye a la detección temprana de problemas y una intervención oportuna. En primer lugar, esta propuesta tiene como objetivo principal generar conciencia en la sociedad acerca de los estigmas asociados al suicidio, a través de fotos y testimonios. La campaña muestra que una persona con pensamientos suicidas no siempre se manifiesta de la manera en que la sociedad cree que debería hacerlo. Esto es relevante porque rompe con la idea errónea de que los suicidas siempre exhiben signos evidentes de sufrimiento emocional. Al presentar testimonios de personas que han experimentado estos pensamientos, pero que no encajan en el estereotipo tradicional, se destaca la importancia de prestar atención en aquellos que suelen reprimir lo que sienten y evaden lo que sucede en su entorno. Ya que bajo el lema "los suicidas no siempre parecen suicidas", la campaña proporciona consejos y herramientas prácticas para aquellos que pueden estar preocupados por alguien en su entorno. Se reconoce que un suicida no es más que alguien que quiere vivir pero no sabe cómo hacerlo. Al proporcionar diferentes consejos y herramientas, la campaña busca empoderar a las personas para que sean más efectivas en la prevención del suicidio y brindar apoyo a aquellos que lo necesitan. Un aspecto fundamental es fomentar la apertura en la comunicación sobre pensamientos y sentimientos, ya que esto puede aliviar a la ansiedad de las personas que se encuentran en un momento de dificultad. En segundo lugar, esta campaña tiene como objetivo promocionar la salud mental y resaltar a la importancia que ésta se merece. Reconoce que es fundamental para el bienestar general de las personas y merece la misma atención y cuidado que la salud física. Ante la preocupante cifra de un promedio de 11 suicidios diarios en España, expertos como Esther Gómez, profesora asociada de la Universidad Autónoma de Madrid, enfatiza que la importancia de aumentar la visibilidad de campañas como esta para abordar esta problemática de manera efectiva. Al aumentar la visibilidad se busca involucrar un mayor número de personas en la conversación y en la adopción de medidas preventivas. Por lo tanto, esta campaña alienta a las personas a buscar apoyo cuando lo necesiten, así como mantener una buena salud mental a través de autocuidado, la búsqueda de actividades que brinden bienestar y el establecimiento de una red de apoyo social. Además, al aumentar la visibilidad de esta problemática que afecta al mundo entero, la campaña contribuye a la prevención y al combate contra la estigmatización del suicidio. Asimismo, normalizan la importancia de la salud mental a proporcionar consejos y recursos necesarios. Estamos con la campaña Lo que no se ve, la cual fue creada en septiembre de 2022 por Silvia Moroder de Castillo y León, presidenta de la Fundación ANAR. Este proyecto se lanzó con el fin de advertir al público general sobre los problemas que subyacen tras una ideación o intento de suicidio. La campaña es eficaz en la concientización y prevención del suicidio debido a que brinda información y sensibiliza sobre las señales de alerta de la problemática. En primer lugar, es importante recalcar que se enfoca principalmente en la sensibilización social y se logra a través de la publicación de materiales audiovisuales y artículos con contenido preciso y apropiado. De esta manera, emplean las redes sociales para lograr un mayor alcance. En relación con la difusión de información por Internet, la Fundación asiste tanto a los padres de familia como a los cuidadores del niño o adolescente en la identificación de los comportamientos que pueden ser indicios de pensamientos intrusivos o actos autolesivos. A su vez, el programa aconseja y recomienda a los cuidadores del niño sobre cómo pueden apoyar y dar importancia a la situación. En segundo lugar, la organización emplea distintos métodos colaborativos para cumplir con la misión de prevenir, informar y auxiliar a las familias. De este modo, cuenta con un grupo de profesionales especializados para trabajar con los parientes y menores de edad,
quienes se encargan de elaborar recursos prácticos y realizar informes y estudios anuales sobre las personas que han acudido a las líneas de ayuda. Así, la recolección de datos sirve como referencia al público que esté interesado por la fundación y su funcionamiento. Asimismo, según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, dentro de la colaboración se desarrolla e implementa una asociación de amplio alcance y estrategias de comunicación para aumentar la concientización e impulsar las actividades de prevención contra el suicidio. Por ello, la Fundación ANAR, como red de múltiples ONG, establece alianzas tanto nacionales como internacionales para alcanzar dicho objetivo. Tomando en consideración los factores previamente mencionados, se evidencia que la campaña informa y sensibiliza sobre los signos de alerta mediante sus redes sociales. Además, actúa frente a la problemática a través de su amplio equipo de trabajo para que la información y ayuda lleguen a más personas. El país y el entorno familiar pueden influir a los menores a tener pensamientos suicidas y cometer actos autolesivos. Por este motivo, deben promoverse las campañas que se enfocan en la prevención, visibilización y apoyo de esta problemática, tales como Lo que no se ve y The Last Photo. Asimismo, tanto el Estado como la sociedad deben informarse acerca de la situación tan deplorable que afronta el país e indagar sobre las causas subyacentes del suicidio, las señales de alerta y recomendaciones para apoyar a los vulnerados. De este modo se podrán prevenir más casos y velar por la salud mental de los adolescentes y jóvenes.